Buenos días, mi nombre es Caleb065 alias el usuario, y esta vez lo que voy a hacer es una creepypasta de GTA San Andreas a petición de un suscriptor mío. Creo que esta creepypasta es muy adecuada para los amantes del GTA San Andreas, pero que ya se han actualizado a las consolas más populares. Bueno, ya sin más retardos empecemos con la creepypasta. Por fin acabaremos con ese maldito juego por todo el daño que sufrió mi hijo y aquel niño que tuvieron la mala suerte de encontrarse con ese juego. Todo comenzó el 16 de noviembre del 2014, ya estaba por venir la venta de productos como obsequios de Navidad. La corporación Rockstar Games quería un nuevo juego para que lo pudieran lanzar en Navidad, pero el tiempo lo tenían encima, y hacer un juego de esas magnitudes y poderlo sacar a la venta era una labor casi imposible. Recuerdo ver a todos mis compañeros de trabajo sentados al lado mío, discutiendo qué juegos podrían sacar, pobres infelices. Recuerdo que a uno lo escuché sugerir que sacaran el Red Revolver 3, yo pensaba que no llegaríamos a ningún lado, pero en eso uno de los administradores del juego que estaba sentado al frente mío le sugirió a el dueño de Rockstar que para poder ahorrarse tiempo en la creación de una historia y el contenido del juego, que mejor hicieran una remasterización de un juego. A lo que le pregunto un poco serio que cuál juego podría ser candidato para que pudieran empezar a remasterizarlo. Una sonrisa emergió de aquel administrador y después dijo: nuestro más grande logro en toda nuestra historia. Esto hizo que tuviera un pensamiento instantáneo del juego, pues no es nada más ni nada menos que el GTA San Andreas. Tal vez todos los que estaban sentados al lado mío tuvieron la misma idea que yo. No podía ser otro juego. Al principio a todos nos pareció una gran idea, en verdad era una buena idea como diablos. No, si es obvio que aquel juego tuvo y sigue teniendo un gran éxito en todos los años que se sacó. En verdad, tan solo oír aquella idea cambió todo el ambiente de un ambiente completamente depresivo, fuente de una desesperación colosal, a uno que solamente se podía sentir emoción, alivio, felicidad. Cuando aquel hombre dijo eso fue el principio de todo un gran proyecto, o al menos eso creía. Y eso no era lo mejor, sino que remasterizarlo para consolas tan actualizadas, que son Xbox One y PlayStation 4. Todavía recuerdo cómo aquel señor se dirigió a su maleta y, empleando una serie de movimientos lentos y precisos, escuchaba cómo movía lentamente el seguro de aquella maleta, hasta que después de 1 minuto y medio aquel hombre consiguió abrir su maleta con una mano, tomó unos extraños papeles que procedió a poner en la mesa justamente donde estaba sentado. Entonces el director principal, que manejaba el departamento de calidad gráfica, sacó de su bolso de su pantalón un juego de Grand Theft Auto San Andrés. Recuerdo ver a aquellos hombres caminando hacia la puerta principal del cuarto de programación, la cual solo se podía abrir con una tarjeta especial que portaba aquel hombre de los planos. 5 minutos a la espera y todos los que quedábamos sentados en la junta esperando las órdenes de que al propósito había entrado al cuarto de programación con aquellos hombres. Yo estaba un poco cansado por el trabajo, incluso solté un bostezo que parecía que nadie había escuchado, o quizá procuraron ignorarlo. Después salió con una sonrisa en el rostro y dijo que ya podíamos retirarnos de la junta. Todos nosotros salimos de aquella junta y pasamos a retirarnos a nuestros hogares. Escuchaba hablar a los ejecutivos que salían de la junta acerca del nuevo juego de Grand Theft Auto y cuáles eran sus planes y sus opiniones con respecto de aquel juego. Yo no quería seguir escuchando, así que me puse mis audífonos que guardaba en mi mochila de trabajo y me dispuse a escuchar música en mi celular hasta haber empacado mis cosas y conseguir por fin salirme del edificio de Rockstar. Mientras, un poco pensativo, comencé a preguntarme acerca de aquel juego y cuáles serían sus nuevas misiones y demás contenido del nuevo Grand Theft Auto, y así estuve hasta llegar a mi casa. Al pasar los días pude apreciar más que nunca cómo hacían aquel juego. Veía como las salas que conectaban todos los departamentos, digo que conectaban todos los sitios esenciales para crear el juego, como por ejemplo en el departamento de programación estaban saliendo muchas personas y podía ver que salían de todo tipo.
Entraban personas de traje que yo nunca había visto, también entraban militares, personas con vestimentas flojas, comandantes, personas con trajes especiales que traían todo tipo de armas. En una de esas tantas anécdotas vi cómo entraron. Y, los dobladores de voces de CJ y Sweet en verdad fue un poco molesto porque tuve que esperar aproximadamente 30 minutos para poder entrar al edificio principal, pero cuando entré todo era muy impresionante, te trataré de describir lo que vi al entrar. Vi a los trabajadores haciendo todo tipo de llamadas. Algunos intentando verlo de ajustes de texturas y los modelos 3D de los personajes. Otros estaban llamando en un intento desesperado por hacer publicidad y patrocinamientos del nuevo juego de Grand Theft Auto, y así fue que estuvieron los siguientes días. Yo solo veía venir de un lado a otro a gente que ni siquiera conocía y que no tuve la oportunidad de conocer. Ellos solo se fueron, en verdad solo venían a lo que vinieron a hacer: trabajar. Todo era perfecto, en verdad todo el mundo pensaba que ya nada podía salir mal, pero entonces llegó la hora que más temíamos y por extraño que parezca, por más estúpido que suene, no nos percatamos del gran final. De lo único que teníamos que hacer. Había llegado el momento de probar el juego. Todos estaban emocionados, trabajadores de oficina, programadores, dobladores, controladores, compradores, diseñadores, todos estaban listos para poder probar su obra de arte, aquello por lo que habían trabajado y por lo que entregaron sangre, sudor y lágrimas. Escuché decir a uno de los programadores que se le habían implantado al juego misiones extra, al igual que armas, movimientos, interacciones, habilidades y claro, mejores gráficos. Eso debe ser lo primero que se tiene que ver cuando se va a crear, o en este caso, remasterizar un juego para consolas más actualizadas. Pero los empresarios dijeron que se les había olvidado algo. El niño de prueba. Es decir, el niño que jugará el juego, y así poder analizar si el juego no tiene ningún error al mismo tiempo que el propietario que es. Analiza cuidadosamente el nuevo juego. Los propietarios buscaban muy apresuradamente que uno de los presentes pudieran ofrecer a su hijo, sin embargo todos aquellos se negaron a colaborar con dicha acción. Unos decían que no tenían niños, otros decían que no podían y otros que no tenían tiempo, pero al fin y al cabo no eran más que simples excusas para no prestar a sus hijos a hacer aquella labor, hasta que consiguieron llegar hasta a mí. Yo simplemente les contesté a aquellos sujetos que sí. Después de todo, no creía que un simple juego le fuera a hacer daño a mi hijo. Además, consideraba que era una gran idea que mi hijo fuera uno de los primeros en que pudiera jugar el Grand Theft Auto San Andrés en versión remasterizada, para que pudiera matar el tiempo. En verdad estaba ciego como diablos, no me di cuenta de lo que llegaría a pasar. El 20 de diciembre de ese mismo año, desperté a mi hijo a las 6 de la mañana, y entonces le dije que fuera a desayunar. Como eran vacaciones de invierno no tenía clases, así que le di bastante tiempo para que se pudiera preparar. Cuando entramos al auto le expliqué que a dónde lo llevaría y para qué. Él se emocionó mucho y me preguntó que si era cierto. Podía ver cómo estaba tan impresionado por lo que le dije, entonces yo le di una sonrisa y le dije que era cierto. Entonces él solo empezó a impacientarse más y más. Cuando llegamos al edificio me recibieron dos hombres con trajes azules y con corbatas negras con rayas blancas. Ellos nos acompañaron hasta el área de prueba. Podía sentir como mi hijo, mientras más cerca estábamos, él más se impacientaba hasta que lo notaba todo tembloroso de la emoción. Cuando por fin llegamos al cuarto de pruebas, uno de los sujetos me dijo que solo mi hijo podría pasar debido a que si yo entraba podría impedir que se hiciera el análisis correctamente. Yo, ya con un poco de enojo, les pregunté a los hombres cuánto tardarían.
A lo que ellos me contestaron con una voz completamente calmada, que no más de 2 horas en lo que conseguían probar todas las funciones nuevas. Mi hijo me dijo con su voz muy emocionada, que él estaría bien, y acto seguido, él se metió al cuarto de pruebas corriendo. Como ya estaba en el cuarto no podía decir que no, entonces accedí, pero de mala gana. Incluso se me notaba en la cara que en verdad no confiaba en ellos. Entonces ellos me dijeron que esperara afuera. Ya con pésimo humor y con una desconfianza mucho peor salí de aquel edificio. Pasaron 2 horas y yo regresé a ver cómo iban aquellos ingenieros. Supuse que aunque sea ya iban a terminar. Mientras caminaba por el edificio escuchaba los sonidos de disparo de armas auténticas. En verdad, me sorprendió un poco escuchar eso, aunque sabía que todos esos sonidos provenían de aquel juego. Cuando llegué con los ingenieros, ellos le estaban dando órdenes a mi hijo de ir a la montaña Chiliad y que ahí viera los nuevos autos que estaban en la cima de la montaña. Yo le pregunté que si faltaba mucho para que terminara de probar el juego. Esto lo distrajo y me volteó a ver y me dijo que ya habían probado las misiones extra y las armas, que ya solo faltaban probar los trucos y las nuevas habilidades. Podía ver a mi hijo como estaba completamente entretenido, hasta parecía que no se había dado cuenta de que yo había entrado. Entonces le respondí al ingeniero que me saldría a comer y que volvería aproximadamente en 2 horas. El ingeniero me dijo que sí podía salir, pero que me llevara mi celular por si llegaba a ocurrir algo. Yo salí y me dispuse a buscar un restaurante donde pudiera comer, pues yo tenía la confianza de que a mi hijo no le pasara nada y además él es demasiado tranquilo y no daría problemas. Pasaron solo 15 minutos y entonces me llegó una llamada a mi celular. Con la mano derecha yo tomé el celular y apreté el botón de responder. Cuando escuché aquella voz no era nada más ni nada menos que... Y él me dijo entre medio de quejidos y ruidos de náuseas que tenían un problema con mi hijo. 3 segundos después de escuchar eso yo le respondí que iba para allá. Saqué el dinero de mi bolsillo y le pagué al señor que estaba en la caja registradora y salí corriendo a mi auto. En verdad estaba envuelto en la desesperación por lo que sea que le haya pasado a mi hijo. Esas palabras, ese modo de cómo me lo dijo, esto quiere decir que todo estaba mal. Mientras recorría los caminos sentía que algo muy malo había ocurrido. Cuando llegué al edificio vi como mi hijo estaba en una camilla de esas de emergencia. No podía creer lo que había visto. Mi hijo estaba cubierto de quemaduras. De sus ojos le emanaba sangre como si estuviera llorando. Los del equipo de emergencia estaban luchando por contenerlo. No podía ser. Él gritaba y estaba completamente descontrolado. Entre todo el equipo, que eran 5 hombres de emergencias, trataban de evitar que se bajara de la camilla. Solo veía como mi hijo gritaba. Esos gritos no eran de dolor, tampoco de miedo. No podía sentir desesperación. Yo volteé a ver y le pregunté qué diablos había pasado. Él, con una gran sensación de desasosiego, me dijo que no sabía por dónde empezar. Una vez que terminó de probar todas las nuevas características del nuevo juego, el ingeniero Smith emergió una sonrisa y después nos dijo a todos nosotros que había olvidado instalarle al prototipo los nuevos misterios, lo cual a nosotros nos confundió, porque yo que sepa el juego no iba a tener misterios y easter eggs, pero él después con una voz completamente profunda nos dijo que después de todo esa era la parte final para que el juego fuera todo un éxito. Los misterios eran completamente nuevos y mejorarían las críticas del juego. Entonces nosotros nos alegramos. No fuimos a pensar que fuera a hacer algo más después de todo. Si no nos parecían los misterios, simplemente le diríamos que desinstalara los misterios. Smith sacó una memoria de su bolsillo, la cual contenía un instalador bastante básico. Es más, era tan básico que hasta un niño lo podría usar. Una vez que terminó la instalación comenzó a jugar. Todos los misterios estaban muy bien, todo era de nuevo perfecto, pero ese maldito misterio fue el que arruinó todo. Pero aquel resplandor era demasiado intenso. Tu hijo recibió todo el daño de aquella terrible luz. Nos cegó por completo, no pudimos movernos. Y los sonidos.
Eso fue todo un pedazo de infierno en la tierra, no pude hacer nada. Smith se había llevado el prototipo de juego y también se llevó su memoria y no pude saber más. Al final vi en ese estado a tu hijo y después active la alarma del edificio y te llame. Por favor, entiende que yo no tengo nada que ver. Después me dijo que tenía mucho trabajo que hacer, pues tenía que hacer otro prototipo. Yo le contesté que era lo que iba a hacer. Él me contestó con un poco de enojo que no sabía y entonces él se dispuso a ir a su oficina. Yo no lo decidí seguir y me quedé ahí viendo cómo él desaparecía entre la multitud de trabajadores que estaban entrando y saliendo del edificio. Yo me dispuse a ir a la enfermería. Cuando llegué a la sala donde mi hijo se estaba curando, noté que sus heridas se estaban curando bastante rápido. Cuando despertó, lo primero que me preguntó que dónde estaba el juego, a lo que yo le respondí que se lo había llevado un ingeniero. Mi hijo arrugó la cara del asco y me dijo que teníamos que encontrar a aquel ingeniero, porque si otro niño lo llegaba a obtener, la empresa corría el riesgo de sufrir una demanda o algo peor. El propietario mandó a buscar al ingeniero, pero hasta ahora no lo hemos podido encontrar y se está acercando la Navidad. Tengo miedo de que ese juego pueda ser un obsequio para un niño. Por favor, este juego se caracteriza porque debajo del título tiene un subtítulo que dice Universal Conversión. Solo le ruego a Dios que podamos dar pronto con el ingeniero Smith.